Desde finales de primaria hasta principios de secundaria recuerdo cómo esa faceta de mi personalidad, insegura, con baja autoestima, tímida, con ansiedad social, alcanzó su pico máximo, llevándome a ser incapaz de hacer lo que yo querría hacer, de interactuar libremente, de sentirme cómodo hablando con la gente. La fricción que sentía era tan alta que siempre acababa limitándome. Y cuando no había otra opción, porque era algo obligatorio, por algún trabajo de clase, alguna presentación, o por ejemplo los exámenes de música a los que tenías que tocar delante del resto de compañeros, una partitura que tuvieses ensayado en tu casa, que tuvieses escogido, pues recuerdo como en todas esas situaciones, la ansiedad, el estrés, los nervios que sentí, no solo fueron los típicos del estómago que te molesta y demás, como antes de un examen, por ejemplo, sino que prácticamente no podía sostener nada. Las manos me temblaban tanto, como si tuviese Parkinson, la voz me temblaba, y hablaba a trompicones, o en el caso de la música, tocaba a trompicones, porque estaba tan nervioso, me daba tanto miedo un segundo de silencio, que enseguida salía disparado a tratar de rellenar el silencio para no quedar mal. Bueno, es esa cosa, ese punto instintivo en el que sientes que tienes que decir algo, que tienes que hacer algo para no quedar mal, tienes miedo a quedarte en blanco. Obviamente, el hecho de que apenas pudiese hablar con profesores, compañeros, gente en general, extraños, y que la gente me conociese más, por lo que mi grupo de amigos más cercano decía de mí, antes que por mí mismo. Era esa clase de persona que solamente la conocían a través de los videojuegos, porque era una barrera de fricción más baja. Era más sencillo conocer a gente a través de los videojuegos porque había una excusa más sencilla, no había el tema, había menos interacción realmente. No le ves la cara a la otra persona, tienes una excusa con el videojuego que vayas a jugar. Pero eso tiene un problema y es que al final acaba manteniéndote allí, en esa zona de confort. Las habilidades sociales no solo son necesarias para hacer amigos o para ligar con alguna chica, son esenciales para tu vida laboral, personal, para un tema de autoestima, de sentirte capaz, de saber que eres capaz, de interactuar con alguien cuando quieres interactuar con alguien, tener esa libertad mental, no estar cohibido por una fricción mental, por una barrera mental. Pasé de ese punto a amar el mundo social y de las habilidades sociales, de las interacciones sociales, de las dinámicas sociales, porque empecé a exponerme. Empecé a dejar de lado los parches y a atacar directamente al problema. No solo eso, sino que aprendí consejos, técnicas y conocimiento en general de este mundo. Por lo que conseguí al final destruir esa barrera mental, conseguir esa libertad mental a hacer lo que yo quiero
independientemente de si siento fricción o no, independientemente de si da miedo o no. Y además, no solo conseguí ser capaz, sino que conseguí ser mucho mejor de lo que jamás hubiese pensado. Y que me llegase a gustar a un punto al que jamás creí que me llegaría a gustar. Nunca pensé que llegaría a disfrutar. Y de hecho, tiene cierta gracia ese comienzo porque aún en parte siento esas sensaciones, pero mucho más disminuidas hasta un punto en el que no son un problema, sino que encima son un potenciador. Porque por la clase de forma de pensar que tengo, el hecho de sentir la fricción me hace justamente querer interactuar más. Y me hace ciertamente disfrutar como de esa adrenalina. Por lo que, no solo si estás en un caso parecido al mío, puedes resolverlo, sino que encima puede ser una ventaja respecto al que es extrovertido y no siente nada. O lo siente en una medida mucho menor. La exposición gradual a todo el tema de las interacciones sociales es algo que te da práctica, es algo que te hace volver esa zona de disconfort en una zona de confort. A mí me gusta ver las cosas desde un plano en el que pienso que, en términos de lo que está dentro de mi reino, es como mi zona de confort y voy a ir conquistando y expandiendo mi reino, mi imperio, que es básicamente ir conquistando el disconfort. Y a través de esa conquista, no solo me hago grande, no solo me hago mejor, no solo me hago más fuerte, sino que voy expandiendo mi zona de confort hasta que llega un punto en el que todo, fuese disconfort o confort al inicio, está en mi zona de confort. El disconfort, lo difícil, lo que cuesta, está en mi zona de confort. Porque me he enfrentado las suficientes veces a él como para conquistarlo, como para hacerlo parte de ese reino ficticio, ¿no? De esta analogía. La exposición gradual es muy prioritario que lo hagas con la mentalidad correcta. Además de los beneficios son un buen punto para que tengas unos motivantes en ese sentido, pero también podemos expandirlo más. Ya para empezar puedes ir, vale, sí, pues me va a hacer sentirme más cómodo. Me va a hacer ganar ese disconfort, llevarlo a mi terreno. Me va a hacer mejorar de forma sencilla, porque al final es práctica, ¿no? Tiene una serie de beneficios. Contra más me enfrente a la fricción, a barreras mentales, pues más voy a extrapolar eso al resto de mi vida y voy a ganar en libertad mental, que es una de las cosas más importantes que hay. Porque al final, la libertad real, física, no vale nada si no tienes la libertad mental para aprovecharla. Luego, tienes que estar cubierto con unas creencias que te hagan ver que si una interacción sale mal, no solo es no solo no es negativo, sino que puede ser incluso positivo en el sentido de que te va a servir para entender mejor las variables que han hecho que esa interacción salga mal, te va a servir para que al ser un mayor discomfort, porque el feedback es negativo, es algo que te ha hecho más fuerte y es algo que si consigues superar,
de verdad va a tener mucho más mérito que sencillamente que hubiese salido bien y ya está. Además que la probabilidad no solo es reducida, sino que es insignificante. Y es insignificante el hecho de que salga mal. No es que tengamos que hacerte parar de sobrepensar y de... Es que en cuanto empieces a sobrepensar, a hacer una hipérbole emocional y pensar que es el fin del mundo, que si sale mal, ¿qué vas a hacer? Y empiezas a imaginar todos los escenarios que podrían salir mal y a caer en ese sesgo negativo. ¿Para qué vamos a preocuparnos de tratar de arreglar todo ese caos mental cuando podemos blindarte a él y hacerte inmune y usarlo como motivante? Y que de forma natural desaparezca al enfrentarse con una realidad y con un individuo como tú que no solo se queda donde está, sino que se hace más fuerte a través de esa fricción. Contra más te incentive ese lado emocional, ese cerebro primitivo, con miedos, inseguridades, que dirán de ti, contra más fricción sientas, más mérito va a tener, más fuerte te vas a hacer, más libertad mental vas a conseguir, más disciplina vas a conseguir, más beneficios van a haber. Cuando para mí algo es muy difícil y me estoy planteando no hacerlo, me motiva el hecho de decir, ¿qué pasa si lo hago? Y encima hago esto otro, y encima hago esto otro. Luego al final no lo hago todo, pero el hecho de decir, he pasado de plantearme sencillamente hacer esto o lo otro, el, que es una situación en la que una cosa es confort y otra disconfort. Decir, bueno, a lo mejor debería hacer disconfort, tal, pero realmente no hay necesidad, no estaba planeado. Y a veces acabo en una rueda positiva en la que digo, pues lo voy a hacer. Y encima también voy a hacer esto otro, y esto otro, y esto otro. Y lo que me motiva no es que la fricción sea mayor, porque son más cosas, sino que he conseguido cambiar el enfoque para que no sea, uy, cuántas cosas, me da miedo, cuánto disconfort, huyo, sino que sea contra más mérito tengo. Más brutal es el contraste en el que he pasado de un punto A un punto B. Por lo que, si a duras penas tenías pensado saludar a alguien cuando vayas caminando por la calle, no solo salúdale, que puedes hacerlo, puedes ponerlo como mínimo, para tener también un punto de fricción baja y así asegurarte, sino que además plantea, ¿y si? Además, le pido la hora, hablo con él de lo que sea. ¿Y si me acerco y en vez de haber sobrepensado durante horas qué voy a decir, no sé qué, no sé cuántos, literalmente hablo de lo primero que se me ocurre? Y claro que puede, antes de que empieces a sobrepensar y te imagines tú yendo allí y pues tu chaqueta es muy bonita, te aterroriza esa idea de que pase eso y yo, pues, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo no voy a ir con un plan entero, súper profesional y repensado durante horas para decirle, pues sí, hace buen tiempo? ¿Y si vas sin nada, sin ninguna idea? Y incluso si pasa eso, el desconfort ha sido tan alto que todo lo que sea menos que eso va a quedar.
dentro de tu zona de confort. Va a ser fácil en comparación. Es muy sencillo cambiando el enfoque, y solo te estoy dando un par de ejemplos. Cambiar tus acciones, tus creencias, tus decisiones, por lo que es algo a lo que le deberías dedicar tiempo. Luego, más allá de eso, también tenemos principios de las habilidades sociales básicos que te van a hacer mejorar por 1000 tus habilidades sociales. Estos, la mayoría de la gente, si se los sueltas así rápido, pensarían que son obvios y que ya los hacen. Y es por esa creencia que la mayoría tiene unas habilidades sociales de mierda. Porque tienen el ego, la vanidad de creer que lo aplican, y lo único que aplican es la mediocridad y la complacencia. En una interacción social, un principio fundamental es que muestres interés. Si esto lo dejas sin profundizar, suena básico, simple y de poco valor. Si lo profundizas te das cuenta de lo hondo a lo que se puede llegar con este simple consejo. Y aplicarlo de forma activa es un cambio radical. La mayoría de la gente, cuando hablas con ella, parece que está cerebralmente muerta. No te prestan atención, se nota que están pensando en otras cosas, que están pensando en lo suyo, en un mundo ficticio, en su mente, alejados de la realidad de la conversación, o peor aún, con el móvil, sin escucharte, o escuchándote como segundo plato a su mente o a los TikToks que están viendo. Luego no les importa una mierda lo que les estás diciendo. Les da exactamente igual. Con suerte, están interesados en que tú termines tu rollo para ellos soltar el suyo. Esa suele ser la realidad de la mayoría de las conversaciones. Gente que no le interesa lo que dices. Que está cerebralmente muerta, neuronalmente muerta. Que parecen zombies, podrían ser un maniquí. Que luego, en el mejor de los casos, no solo les da igual lo que estás diciendo, sino que sencillamente te están escuchando para decir, vale, a ver cuándo se calla y puedo yo soltar lo mío, que es lo que me apetece decir. Cuando genuinamente hagas un esfuerzo activo en parar de tener esos comportamientos y estar concentrado, atento, a cosas tan sencillas como a sentir cuando estés de acuerdo o repetir las últimas palabras de lo que la persona te dice, pues el otro día fui al parque. El otro día fuiste al parque. Y no sé qué. Y haces una pregunta. ¿Y por qué fuiste al parque? Vale. Esto extrapolalo a casos reales, ¿no? Pero para ponerte un ejemplo fácil. Luego, esto puedes unirlo con hacer preguntas profundas. Obviamente tienes que calibrar la situación y entender cuándo puedes hacer preguntas más o menos profundas. Pero esto es algo de práctica. Una forma fácil de ganar confianza para así poder implementar ese principio. El de interesarte lo vas a poder implementar desde siempre. Y que la persona se sienta. Que la persona con la que interactúas o el grupo de personas con las que interactúas sientan que pareciese que eres su fan. Que estás súper atento a lo que están diciendo. Genuinamente estás disfrutando de escucharles. Contra más profundices y comiences a entender cómo aplicar esto mejor,
más te darás cuenta de lo hondo y lo profundo que realmente puede llegar a ser un consejo tan sencillo y básico. Que dicho de forma rápida y superficial, parece una tontería, pero puede cambiarte totalmente en el sentido social. Y puede generar muchísimas oportunidades en todos los sentidos, tanto sociales como emocionales, como laborales, como personales. Porque la gente de verdad está loca por encontrar a una persona que en vez de tener el ego y la vanidad de creer que lo están aplicando, que genuinamente lo estén aplicando de forma activa y constante. En cuanto a lo que te comentaba, de ganar confianza para poder implementar esas preguntas profundas de las que te voy a hablar más después, la autenticidad, la transparencia y la honestidad son absolutamente claves. Radicalmente clave. Otro consejo que he visto de forma superficial, la mayoría de la gente estúpida pensará que aplica muy bien y no ha aplicado en su vida. Hablo de un punto en el que la otra persona comenta algo y tú te abres, tienes esa confianza para soltar algo bastante personal. Esto también, claro, tienes que calibrarlo. Pero el hecho de que tú hayas dado esa confianza a la otra persona de forma natural, aunque lo hayas implementado de forma artificial por el tema del consejo y que, pues quiero mejorar mis habilidades sociales. Cuando lo vayas implementando de forma más natural, la otra persona va a sentir que tú le has dado esa confianza, va a sentir que eres una persona de confianza, que le estás dando ese poder. Y entonces, muy probablemente te va a devolver el favor. Son muy pocas las veces, bueno, de hecho digo pocas para intentar salvaguardarme por si acaso alguien lo aplica y no le funciona, pero nunca he usado este principio y la otra persona no ha ganado confianza instantánea. Y además, en cuanto consigo implementar bien algo a nivel de honestidad, a nivel de abrirme, a nivel de comentarle algo personal, algo que podría no haberle comentado. No tiene por qué ser algo así privado, no. Quiero decir, puede ser simplemente algo de lo que eres consciente y mostrar esa autoconciencia. Puede ser, por ejemplo, que la persona comente algo de la envidia y lo fácil, lo normal sería, pues, tú no decir nada. Pero probablemente por lo menos haya habido una parte de tu vida en la que has sido envidioso y podrías comentarlo y explicar qué sentiste, por qué lo sentiste, qué piensas sobre ello, si lo has cambiado, si no. Y no tener miedo a lo que la otra persona opine, sino decirlo con confianza. Y admitir el error, si es el caso, puede también ser de muchísima confianza porque muestra transparencia, autenticidad. Muestra que no estás en un bando a la defensiva. Y eso también es importante a nivel de aplicarlo si la otra persona tiene un punto distinto al tuyo en algún sentido. No te muestres a la defensiva. No vuelvas a caer en el ego y la vanidad que has tenido al principio de pensar que tú ya aplicas todos los principios. Y ahora pensar, uy, tengo que defender mi bando. Una reacción instintiva y emocional.
para alguien que quiere tener malas habilidades sociales y ganarse enemigos. Si tú actúas a la defensiva, es normal que el otro actúe a la defensiva. Si tú criticas, es normal que el otro critique. Si tú aprecias, es normal que el otro aprecie. Es sencillo. Si tú te abres, es normal que el otro se abra. Y contra el otro se abra más, tú puedes conseguir, a partir de ese feedback positivo, decir, vale, calibrar y decir, vale, pues ahora puedo ser un poquito más honesto. Un poquito más auténtico. Expresar un poco más de mi autoconciencia, un poco más de lo que soy a la otra persona. La verdad es que es complicado, que no se me ocurren... Me cuesta que se me ocurran en medio de la grabación ejemplos, pero espero que puedas hacer el trabajo activo de pensar cómo se extrapolaría esto más allá de los pocos ejemplos que te puedo dar. Tendré que hacer una lista o algo con varios ejemplos porque veo que son útiles para que puedas encontrar el patrón y entender a qué me refiero y no malinterpretarme o lo que sea y decir, pensar, tengo que decirle un dato súper personal o algo. No. Como el caso de la envidia, de poder decir, está hablando de así, no sé, es que a mí tal, yo tuve un problema con la envidia, no sé cuántos, y te está contando allí ese rollo. Tú le dices, no, sí, yo también, la verdad es que he tenido etapas en las que he sido una persona muy envidiosa y la verdad es que... Y le cuentas detalles. Los detalles son muy importantes en ese sentido. Y luego le vas viendo a ver por qué lado va. Y se te dice, bueno, es que yo lo he intentado solventar así y tal. Y tú, entonces, a partir de esa confianza que te ha dado en ese sentido, pues tú inviertes más y das más honestidad, más transparencia. Por ejemplo, ¿vale? Luego, para el tema de las preguntas profundas, una vez ganas confianza a través de la honestidad, del interés genuino en la persona, de ser un buen oyente, de cada vez que puedas apreciarle, y a lo mejor así sin verlo en un ejemplo piensas apreciarle, que le voy a decir, oh, qué guapo eres. No. Por ejemplo, en el caso de la envidia, te está hablando de la envidia no sé qué y de que lo ha querido cambiar. Tú dices, tiene mucho mérito la verdad porque hay mucha gente que vive toda su vida siendo un envidioso y no solo no lo cambia por otros, sino que no lo cambian por ellos mismos cuando son ellos mismos los que más acaban pagando el precio. Y en serio, no es mucha la gente que tiene la voluntad de querer cambiar. ¿Me entiendes, no? Que puedes apreciar sin que sea algo así típico de estereotipo. De, sí, pues no sé qué. Qué chaqueta más guapa tienes. Qué buen peinado. También puedes decir eso. Sobre todo si lo detallas bien y tal, pero sin parecer raro de, sí, pues el verde de tu chaqueta desprende... No, pero... ¿Me entiendes? El tema de las preguntas profundas. Contra más confianza vas ganando, las preguntas profundas dan un 20.000 de confianza, porque son la honestidad sumada al interés y crea una bola de nieve increíble. Si tú le preguntas cosas del estilo, preguntas profundas, ¿a qué te refieres, tío? Pues mira, con preguntas profundas, a lo que me refiero es que si tú lo que haces es decirle cosas como... Por ejemplo, primero juegas la estrategia de tú decir un miedo tuyo. Cuando salga el tema de... la persona dice algo, una cosa que le da fricción, tal, tú sueltas un miedo, pam, ya has metido tu punto de honestidad. Dices lo tuyo y encima luego le haces una pregunta. ¿Cuál es, o sea, qué es la cosa que más miedo te da? Puedes matizarlo y decir en el día a día, en el mundo real. Nada de, pues un león, no. Entonces tú has ganado en confianza
porque has sido honesto diciendo tú primero ese punto, diciendo, como contestando la pregunta sin que nadie la hubiese hecho, solamente porque estaba conectado con el tema. Y luego has hecho la pregunta a la persona, pues obviamente si tienes la confianza y además tú habiendo dado ese primer paso, va a sentirse en cierta medida como que está en deuda y tiene que contestarlo, ¿vale? No estés ahí sobrepensando, oh, sí, no me va a contestar. No, sí te va a contestar. A partir de su contestación, puedes hacer otra pregunta, o una subpregunta, es decir, una pregunta como que profundice más aún en la respuesta que te ha dado. Como que, ¿y de eso que me has contestado? ¿Cuál es ¿Qué es la parte que más miedo te da? ¿Qué es? Y vas profundizando y profundizando y haciendo preguntas de ese estilo. Y eso está haciendo que los dos os abráis en honestidad, ganéis confianza, profundicéis en la mente de la otra persona, conozcáis más del otro, lo que hace que al final la relación se vuelve más fuerte. Antes de despedir el vídeo, te quiero invitar a que pienses de forma activa y reflexiones, hagas un poco de introspección, analices cómo han sido tus interacciones sociales a lo largo del tiempo. Y estos principios trates de profundizarlos más allá de lo que yo lo he hecho. Cojas ahora la información que te he dado y a partir de ella cabes un poco más, profundices un poco más, tanto tú reflexionando como buscando un poco de información, apuntes los principios, pienses cómo podrías aplicarlos en cada distinta situación. ¿Qué es lo más problemático en tu forma de actuar en cuanto a las habilidades sociales? Y que al final hagas ese pequeño extra para sacar muchísimo más valor de lo que te he compartido hoy. Así que, dicho esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado y cualquier cosa, sugerencia, házmela saber por los comentarios y nos vemos en otro vídeo.